Prensa con Gustavo Alegret. Elecciones en Estados Unidos. Los demócratas recuperan el control de la Cámara mientras los republicanos amplían la mayoría en el Senado. ¿Qué ha dicho Trump? La Unión Europea aumenta presión sobre Venezuela con sanciones. ¿Servirán de algo? ¿Y por qué Chile tiene la mejor sanidad en América Latina y Guatemala la peor? Aquí comienza Club de Prensa desde Washington con Gustavo Alegret. Club de Prensa es patrocinado por Tecnoglass, Allusions y Energía Solar IS Windows. Tiempo para el análisis en nuestra mesa de trabajo, hoy con los periodistas Roger Santo Domingo, periodista venezolano. Roger, buenos días. Muchas gracias, buenos días, Gustavo. Y Rafael Bernal, periodista del periódico digital The Hill, que sigue la actualidad del Congreso. Hoy más que nunca, mucho trabajo. Rafael. Buenos días. Sí, un poco desvelados todos. Sí, me imagino, llegamos a acabar tarde y aquí estamos de nuevo para hacer ese análisis, un análisis que nos deja ese Congreso en manos de los demócratas, la Cámara de Representantes y el Senado con el control de los republicanos. Ya lo tenían, lo han ampliado, quedan algunos senadores y algunos congresistas aún por acabarse de definir, pero eso no va a cambiar el panorama. Rafael, la primera impresión que te llevas de estas elecciones son, como dice Donald Trump, una gran victoria para el Partido Republicano. No, ciertamente no. No son una gran victoria para ninguno de los dos partidos. Es el resultado que todos esperábamos. De hecho, mucha gente hizo la predicción que los demócratas iban a tener más o menos una ventaja de por ahí de 10, que más o menos así va a salir, y que los republicanos iban a ganar entre 1 y 3 o 4 asientos que en el Senado, que es lo que va a acabar sucediendo. Es una elección dividida. Y es el resultado que todos esperábamos, pero por un camino relativamente sorpresivo, que es sorpresivo a partir de una participación amplia de los votantes de ambos partidos. Esto es una elección, así se ve una elección donde participan todos los votantes, bueno, casi todos los votantes, a niveles históricos. Creo que no hubo sorpresas y eso extrañamente generó también cierto optimismo al día siguiente. La gente tiene razones para reclamar victoria, tanto las mujeres, sobre todo las mujeres, los demócratas, los republicanos, las minorías, la vieja generación y la nueva generación. O sea, hay ganancias para prácticamente todos, pero no hubo sorpresas, por ejemplo, en lugares donde uno casi que aguantaba la respiración, como en Florida. Uno decía, bueno, puede o no cambiar la gobernación a demócrata, o en Texas, donde se pensaba que Beto O'Rourke podría dar la sorpresa y realmente tomar el Senado republicano. Lo cierto es que ganó por Ted Cruz, el candidato republicano, ganó por un margen muy estrecho, 2.5%, creo. Sí. Y esto en Texas, que es el estado republicano por excelencia, te habla de que hay motivos para preocupación en el sector republicano. Pero tampoco está muy claro el mensaje para los demócratas. Es un mensaje sin ningún tipo de complejos, completamente lo que llaman liberal, de la centroizquierda, donde estás hablando de derechos, de inmigrantes, de mujeres, de parar con la política de persecución de los inmigrantes. Suficiente para mover al electorado en una dirección contraria y no permitir la reelección de Trump. No está clara la elección. O sea que, a pesar de que hay un triunfo muy claro de los demócratas en el Congreso, que se esperaba, retomar el control de la Cámara Alta, la Cámara Baja o la Cámara del Congreso, bueno, hay una mayoría que va a poder hacer cosas, o mejor dicho, impedir cosas. O sea, va a ser muy difícil que aprueben leyes, ¿verdad? O sea, porque para que aprueben leyes tienen que ser ratificadas por el Senado y no vetadas por el presidente, a menos que pase algo sorprendente, y es que realmente haya compromisos, o sea, negociaciones en donde se llegue a un punto medio. Eso es lo que no está claro que va a ser posible. Claro, y hay diferentes temas. Los demócratas, la mitad de los demócratas, digamos, su campaña fue sobre el cuidado a la salud. Y que es el tema que les encanta a los demócratas, y les encanta desde Roosevelt en los 30s, porque es el tema que han ganado en los 30s, en los 60s, en los 90s, y ahora piensan que va a ganar. La otra mitad de los demócratas
realmente sí atacó a los temas que el presidente Trump quiso sacar, el tema de la migración legal e ilegal. Y realmente le dijo al presidente, hasta aquí te ponemos un límite en la retórica que encontramos aceptable. Funcionó en términos de que, sí, como dices, Beto O'Rourke, que llegó a 2.5 puntos porcentuales de Ted Cruz, era inimaginable. Hasta hace pocas semanas yo oía republicanos que me decían, no, Beto O'Rourke es una creación de los medios completa y va a perder por más de 10 puntos. Y realmente lo creían. Entonces, sí, esos candidatos sí lograron un avance. Y, por ejemplo, en Kansas, que es uno de los estados más rojos, perdió el candidato más trompista, bueno, es más trompista que Trump, Chris Kobach, perdió la gubernatura y el resto del estado lo arrasaron los republicanos. O sea, realmente los votantes de Kansas dijeron, esta retórica tiene límites. Sin embargo, no ganaron, eso no detuvo el avance de Trump en estados como Missouri, en estados como North Dakota, donde tuvo ganancias en el Senado, con la excepción de Florida, podemos entrar a la excepción de Florida después, pero muchas ganancias en el Senado donde el mensaje de Trump sí llegó a muchos votantes. Finalmente, ¿cuál es la división? La que ya conocíamos. Lo rural contra lo urbano, y lo suburbano es el que a veces escoge de un lado y a veces escoge del otro. En este caso, la dio más hacia los demócratas y les dio en su mayoría en la Cámara de Representantes. ¿Está en riesgo la agenda del presidente en estos próximos 2 años? ¿Vamos a vivir un escenario de bloqueo? Sí, sin duda, no va a poder construir su muro. O sea, ¿con qué aprobación? No va a poder aprobar el muro. O sea, la idea de una reforma migratoria como la que sugería, que podía ser incluso por decreto, que es eliminar la nacionalización, la ciudadanía a los hijos de inmigrantes, eso no va a ser posible. Tampoco va a ser posible destruir ya por completo la reforma de salud que marcó el gobierno de Obama, o sea, el Obamacare. O sea, hay un freno definitivo a su agenda más radical. Eso está... Sin embargo, los demócratas van a tener que encontrar en dónde pintarle la raya a Trump. Porque lo peor que pueden hacer ahorita, y Trump está contando con esto, es crear una Cámara de Representantes que lo único que se dedique es a detener cualquier progreso, y para la próxima elección, para la reelección de Trump en el 2020, él pueda hacer campaña simplemente aduciendo a que los demócratas son el partido de los bloqueos y que... Lo que pasa es que, Rafael, esto ya ha pasado. En estas elecciones ya hemos visto al presidente Trump acusar a los demócratas de obstruccionistas, acusar a los demócratas de ser los radicales, y él controlaba las cámaras, las dos, en Congreso y Senado, y no ha conseguido el dinero para construir el muro famoso, no ha conseguido eliminar la ley de salud de Obama, que ha sido tan crítica y que fue una de las banderas de su campaña electoral. Tampoco está tan claro que cambiando ahora el color las cosas pueden ser distintas. Sin embargo, no fue tan creíble, especialmente para esos votantes suburbanos que le dieron la mayoría de los demócratas, no fue creíble ese argumento. Lo interesante va a ser cómo miden el éxito los demócratas en la Cámara Baja. Y todo parece indicar que lo van a medir no tanto con obstruccionismo, sino con las habilidades de supervisión que tiene la propia Cámara. A ver, ciertamente ahí está el punto. O sea, antes Trump tenía la posibilidad de influir sobre los representantes republicanos para que aprobaran su agenda legislativa. Había logrado con la agenda de impuestos, sobre todo la reforma de impositiva, pero estaba un poco frenada la de salud y el presupuesto para el muro, lo cual no decía que era imposible, era una promesa que todavía podía cumplirse. Hoy ya no se va a cumplir en el próximo periodo de Trump. Esa esperanza se acabó. Y lo que se arma es un aparato de check and balance, o sea, de equilibrio, de vigilancia política de la gestión de Trump. O sea, vamos a tener más citas a secretarios y funcionarios de la Casa Blanca a presentarse para interpelaciones en el Congreso. Quizás finalmente se conozca el pueblo americano cuál es la realidad de la declaración de impuestos de Trump, y podría iniciarse un proceso de lo que llaman impeachment o de destitución del presidente, pero obviamente no tendría
muchas posibilidades de prosperar dado la condición del Senado. Pero esta mañana el presidente ya alertaba en su cuenta de Twitter sobre ese escenario en el que decía si el Congreso, es decir, la Cámara de Representantes en este caso, quiere pasarse estos próximos 2 años en investigaciones, decía sobre nosotros en esa tercera persona del plural, cuando el sujeto probablemente es el presidente, pero él hablaba del nosotros. Si la Cámara de Representantes quiere invertir tiempo en la investigación sobre nosotros, decía, los republicanos en el Senado pueden hacer lo mismo investigando a los demócratas, abriendo un escenario de, primero, amenazas, segundo, incertidumbre de investigaciones cruzadas que en el fondo, no sé si estarán de acuerdo, pueden acabar contribuyendo al desprestigio de la política en general. ¿Más? Finalmente yo creo que esa Pero fíjese que los ciudadanos han votado, sí, y han votado más que en otras elecciones. La política o el sistema político no está en cuestión. La gente sí vota para expresar rechazo o favorabilidad de un candidato u otro. Esa puede ser la ventaja, la gran ventaja del trumpismo es la participación democrática, hasta ahorita. Sin embargo, yo creo que para los demócratas esa amenaza va a ser es una amenaza un poco débil, que es curioso, porque Trump generalmente sus amenazas tienen dientes. Es un poco débil porque es quién tiene más que esconder. Finalmente sí, seguramente habrá algún demócrata que le encuentren algo, pero las acusaciones de Trump, por ejemplo, que los demócratas han sacado documentos que debían haber sido secretos y demás, muchas de esas acusaciones sabemos que están basadas en una falsedad. No sabemos si es el presidente mintiendo o el presidente que le dijeron una falsedad y la creyó, pero sabemos que no tienen garras, pues. Muchas de las acusaciones de los demócratas sobre Trump no sabemos porque, como dice, sus impuestos nunca los ha hecho transparentes, rompiendo con todo precedente por los últimos 50 años. Entonces, finalmente, ese tipo de amenazas yo creo que más bien a muchos demócratas, especialmente al ala progresista, que se va a ver muy fortalecida, más bien le da más bríos para intentar más investigaciones, que puede llegar a un desprestigio y puede ser una pelea callejera espantosa, cierto, pero puede ser eso también lo que esté buscando el ala progresista. La rueda de prensa de esta mañana del presidente Trump hablando de las elecciones y haciendo su valoración, ¿es el inicio, el pistoletazo de salida de la carrera para las presidenciales del 2020? Es decir, tenemos frente a nosotros un escenario de 2 años de contienda continua. Es que esa es exactamente el escenario en que estamos ahora. Se está hablando de que el país que era azul o demócrata es más azul, más demócrata, y el país rojo o republicano lo es más. O sea, que el país está más políticamente dividido. Pero hay un cambio de matiz. O sea, ciertamente los demócratas ganaron más espacio en las gobernaciones, unas 7 gobernaciones adicionales, lo cual le da terreno de acción para financiamiento y movilización en eso frente a las elecciones presidenciales del 2020. También hubo récords en la elección de mujeres. Ahí, por primera vez se eligen más de 100 mujeres en el Congreso, y la mayoría de ellas demócratas y que impulsaron, de hecho, el movimiento demócrata a partir de este movimiento Me Too, o sea, del feminismo. Va a ser el primer año en la historia, el primer Congreso en la historia de Estados Unidos que haya más de 100 mujeres electas entre las 2 cámaras en el Congreso de los Estados Unidos. Y una mujer musulmana. La muestra de la diversidad del país, ¿no? Entonces, esto cambia un poco el tono interno. El poder giró del presidente al Congreso. O sea, la decisión, lo que va a pasar en los próximos 4 años, va a depender de republicanos y demócratas en el Congreso. Y Trump va a ser una figura para hacerles bully, decirle, o sea, los que dependan de él para ser reelectos en el 2020, le escucharán. Los que digan, el Partido Republicano necesita otro futuro, le darán la espalda. Es cierto, y la contienda del 2020 se ve, bueno, como siempre, como todas las contiendas presidenciales, se ve en Florida más que en cualquier otro estado. Y lo vemos, la elección de ayer es la elección de Senado que posiblemente ganaron los republicanos. Lo más probable es que se vaya a un recuento, pero el republicano tiene ventaja ahorita, Rick Scott. Fue el candidato republicano que ganó en el Senado que más se distanció de Trump, que más se acercó a la comunidad hispana, que menos habló sobre migración y más sobre la economía. Fue finalmente el menos trumpista de los candidatos al Senado.
Y en Florida... Sí, pero a Carlos Curbelo, por ejemplo, que también se quiso distanciar de Trump, denostando la militarización de la frontera, por ejemplo, o distanciándose de las críticas de la mano dura con la inmigración, le ha ido mal. El caso Curbelo es interesante porque finalmente él no tenía hacia dónde hacerse. Si se hubiera hecho más hacia la izquierda, perdía la poca base republicana que queda en su distrito. Que su distrito realmente lo que pasa es que se ha movido mucho a la izquierda demográficamente. Si se movía hacia la derecha, hubiera perdido los moderados que siguieron votando por él. Y también los demócratas supieron postular una candidata fuerte en contra de él, que dio un discurso moderado. Fue una campaña fuerte. Se agarraron del chongo, como decimos en México. Pero realmente eran dos candidatos competentes y dos candidatos finalmente con un mensaje muy similar. Y eso a Curbelo no le convino. El resto de Florida demuestra que para ganar la presidencia, que ciertamente para un republicano es casi requisito de ganar Florida, demuestra que el discurso fuerte migratorio puede llegar a dañar una campaña del 2020. Hablabas, Rafael, del tema de los gobernadores. Los gobernadores tal vez pasan en un segundo plano porque la gente, los analistas, suelen fijarse más en lo que pasa en las cámaras de representantes, pero en este escenario en el que ya no hay una renovación ahora y la que siguiente contienda electoral va a ser las presidenciales, en las que, por cierto, también se va a volver a renovar la Cámara de Representantes porque es cada 2 años, pero lo importante va a ser la presidencia del 2020. Se da la circunstancia también de que Estados Unidos cada 10 años actualiza su censo y en función del censo se delimitan los distritos electorales. Esos distritos electorales cuentan para las circunscripciones del Congreso, de la Cámara de Representantes particularmente, pero también para la elección presidencial. ¿Qué ha pasado? Que las leyes que hace que dentro de cada estado el distrito sea uno u otro van a estar lideradas por esas 10 gobernaciones que han ganado, o estas 7 que han ganado los demócratas en estas elecciones, incrementando el número de gobernaciones en Estados Unidos. ¿Qué impacto puede tener esto en las elecciones del 2020? Eso es un impacto absoluto. Los demócratas, una de las grandes razones por las que perdieron en 2016 fue por su falta de trabajo a partir del censo del 2010. Cada 10 años se hace el censo. Ellos se le apostaron a los puestos altos y dejaron la banca baja, se la dejaron a los republicanos, dejaron a los gobernadores, a las legislaturas estatales y lo que lograron finalmente es que cuando llegaron al 2016 no tenían candidatos que postular en medio país. Realmente una de las cosas que vemos la elección de 2016 para ahora es que postularon más candidatos, que es caro postularlos y hay veces que los postulas y sabes que van a perder, pero les das a los republicanos, a la oposición, quien sea tu oposición, los haces gastar dinero en hacer campaña. Y eso es la lección, una de las lecciones más fuertes. Y sí, ciertamente, si hay algún lugar donde un partido pueda declarar un triunfo, es ganar 7 gubernaturas. La elección antes de un censo no es poca cosa. Además, han recuperado Wisconsin, Michigan y Illinois y consolidan también Minnesota, lo cual, junto con Maine, que también cambia, Nueva York, por supuesto, y Pensilvania, que son estados claramente que habían dado la victoria en las elecciones anteriores, no Maine, pero sí lo que se conoce como el cinturón de oxidado, el cinturón del óxido, de las industrias de Minnesota, de Wisconsin, de Michigan, también de Illinois y un poco de Ohio, pues para esas elecciones pueden tener una repercusión importante. Ohio sí se mantiene republicano. Sí, yo creo que viene un periodo muy interesante en la historia de Estados Unidos, no solo porque tenemos a un presidente que tiene una agenda muy fuerte, con un megáfono muy estridente, pero que no tiene capacidad real para poner esa agenda en funcionamiento con este Congreso dividido. Y lo que viene es ver cómo la presencia de esta nueva generación de parlamentarios, mujeres, y los resultados difíciles de leer en todo el país pueden determinar la forma en que se dialoga dentro del Congreso, que como digo antes, pues va a ser realmente el nuevo epicentro del poder. Hay casos excepcionales que uno dice, bueno, el país podría ir en esa dirección. Por ejemplo, las únicas elecciones
casi todas fueron muy cercanas, ¿no? O sea, muy reñida el resultado. Pero salvo en Maryland, el gobernador, que es republicano, ganó de una manera clarísima en un estado demócrata, en medio de una ola demócrata, con muy buenos candidatos que lo desafían, pero siendo un gobernador muy querido, muy aceptado, porque tiene una agenda bipartidista muy clara. Lo mismo ocurrió con el senador Kaine en Virginia, o sea, que es un senador claramente demócrata en un estado claramente republicano. Un último comentario. Nevada es un lugar importante. Nevada mantuvieron el éxito del 2016, los demócratas lo mantuvieron en 2018 a pesar de tener ciertos temas desfavorecedores. Y la gobernación de Nevada ha ido para Michelle Lujan Grisham. Ese es Nuevo México también. Nuevo México es la primera mujer demócrata gobernadora. Sí, Nevada es Steve Sisolak. Sí, el oeste se volvió. La de Georgia todavía está sin decidirse, o puede haber irse a reconteo o nueva votación, porque sería la primera gobernadora afroamericana en Georgia, un estado del sur. O sea, interesante. Interesante. Hacemos una pausa en nuestra mesa de trabajo de hoy y volvemos luego con nuevos temas. No se los pierdan. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Seguimos en nuestra mesa de trabajo en esta mañana postelectoral en Estados Unidos para fijarnos también en otros temas con los comentarios de Rafael Bernal del portal de información especializada de Hill en Estados Unidos y con Roger Santo Domingo, periodista venezolano. Precisamente sobre Venezuela, Roger, la Unión Europea ha decidido prolongar las sanciones que aprobó en noviembre del 2017. Dice la Unión Europea, los 28 países, que la situación en Venezuela sigue deteriorándose. No se dan las circunstancias para un diálogo con el gobierno y esas sanciones lo que buscan es medidas restrictivas selectivas que afectan fundamentalmente al embargo de armas y que pueden utilizarse para esas armas para la represión interna. ¿Un paso coherente? Sí, bueno, era esperado que se continuara porque no ha habido avances realmente en el gobierno dar concesiones hacia una, primero, liberación de los presos políticos, reducción además de la presión sobre la población y aceptación de que existe una emergencia humanitaria que permita llevar alimentos y medicinas a la población que lo necesita dentro del país, para no hablar de la ola de refugiados que está, digamos, tomando los países vecinos y que ellos no reconocen. Todo el contrario, ha habido violaciones mucho más flagrantes de derechos humanos, muertes de detenidos políticos muy conspicuas. Y lo que vemos es que estas sanciones no solamente tienden a este tema de las armas, sino a una prohibición de entrada a la Unión Europea a unos 18 altos funcionarios, miembros de la cúpula, de la familia presidencial y del gobierno de Nicolás Maduro, y la prohibición de hacer negocios con el gobierno de Venezuela, más allá de las armas, otro tipo de negocios que favorecen a negociantes o negocios empresarios vinculados al gobierno. O sea, esto no hay una claridad de que pueda haber una mediación o una negociación cuando inclusive la Asamblea Nacional ayer decretó persona no grata al presidente español Rodríguez Zapatero. ¿Pedro Sánchez o José Luis Rodríguez Zapatero? Rodríguez Zapatero lo declararon persona no grata, que era había sido ratificado por el gobierno de Sánchez como su agente para diálogo entre el gobierno y la oposición. La presencia de Rodríguez Zapatero era polarizante dentro de la oposición, porque unos pensaban que era el único recurso que tenía para hablar al gobierno, que con cierta credibilidad, y otros decían, pero ¿cómo puede ser una persona equilibrada si nos ha denunciado públicamente sin una prueba, o sea, poniéndose del lado del gobierno en algunos casos? Esto continúa finalmente la deslegitimación del Estado, bueno, del gobierno venezolano a nivel multilateral. Repite un poco lo que hizo los Estados Unidos hace una semana, o dos, perdón. Se van a seguir viendo sanciones. Creo que Latinoamérica hace mucho tiempo no ve un gobierno con tan poca legitimidad y Latinoamérica ha tenido unos gobiernos, digamos, particularmente especiales a través de los años, pero la crisis venezolana se está agudizando de tal manera que yo veo posible que incluso Estados Unidos
y la Unión Europea, tenemos para empezar, Estados Unidos y la Unión Europea están trabajando en relaciones exteriores en una misma dirección respecto de un mismo problema. Hoy en día no es muy común ver eso, tienen posturas muy diferentes, por ejemplo, en cuanto a Rusia, en cuanto a China, en cuanto a casi cualquier asunto, excepto que el caso venezolano simplemente es muy claro. Y es posible que esto sea uno de los pasos para llegar eventualmente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y que realmente simplemente sería ver qué postura o qué tanto apoyo le van a dar Rusia y China al régimen venezolano. Bueno, hoy también noticia es que está claro que Venezuela va a hacer default de su deuda a China y a Rusia, que bueno, veían no solamente una cabeza de playa geopolítica, sino una oportunidad de negocios tremenda, lo que va a representar prácticamente el secuestro completo de la industria petrolera venezolana, que ya viene su producción en caída libre. O sea, se piensa que este año va a producir menos de 1 millón de barriles diarios, lo cual lo pone por debajo de los países productores de petróleo en promedio. Entonces hay una situación económica muy compleja, política muy compleja, por la división incluso de la oposición, no solo las divisiones dentro del mismo gobierno de Maduro, y de la comunidad internacional, o sea, que está desarmada, porque las esperanzas o los sueños de algunos de que podría haber una acción militar están descartados por los líderes políticos latinoamericanos, por el gobierno español, por la Unión Europea, y ahora mucho más por el gobierno de Estados Unidos, porque solo Trump fue quien dijo, bueno, no descartaba la opción militar, pero el hecho de que el Congreso se balanceara de esta manera, y de hecho se pensaba que después de las elecciones de medio periodo, ya el tema venezolano iba a pasar a segundo plano, porque si bien es cierto que preocupa a la diplomacia americana en la situación de derechos humanos y en la caída de una economía tan importante como la venezolana en América Latina, fue utilizado el tema venezolano como un elemento de recurso de recaudación de fondos para la campaña. O sea, especialmente grandes donantes venezolanos y latinoamericanos preocupados por esa situación. No, y se usó también como parte de la retórica de Trump. Trump habló durante esta campaña que, por ejemplo, en Florida, si ganaba el candidato Gillum, que finalmente perdió por poquito, iba a convertir a Florida en un nuevo Venezuela. O sea, Venezuela hasta políticamente le resultó útil a Trump. Lo que sí, y tienen una comprensión muy, muy clara dentro de Casa Blanca, y me imagino que también en la Unión Europea, es que un embargo absoluto petrolero en contra de Venezuela sí dañaría más la posición del régimen y de los, digamos, de los secuaces de Maduro, pero también dañaría lo poco que queda de la economía venezolana y a la población venezolana. Sin embargo, a mí un representante de la Casa Blanca, a mí lo que me dijo es, el mejor embargo petrolero en contra de Venezuela es Nicolás Maduro el mismo. Exactamente, no, lo que decía hace un momento, no está produciendo petróleo suficiente para cumplir la demanda interna. Tiene que importar no solamente aditivos para la refinación, sino la gasolina finalmente. La producción de petróleo no es suficiente para pagarle a sus socios chinos y rusos. De manera que al gobierno venezolano realmente no le importa la industria petrolera. O sea, su negocio, y está denunciado abiertamente por otros países y organizaciones, es la droga y la minería ilegal. O sea, hay, y aparte del tráfico humano. O sea, y particularmente en el tema de la minería, la semana pasada la administración estadounidense impuso sanciones buscando la restricción de venta de oro venezolano en el extranjero, y muy particularmente de la venta de ese oro a Turquía, porque se había detectado que había un flujo de salida de oro de manera irregular de Venezuela a Turquía, que no se sabe muy bien si estaba beneficiando a las arcas públicas o las privadas, Rafael. Pues le entraron 900 millones de dólares a través de esas ventas de oro, y no se ve que ese dinero se esté gastando mucho en las arcas públicas. Ahora, la preocupación que yo tengo entendido grave de Venezuela es bueno, por un lado, hablamos de Venezuela como que si ya no existiera esa economía. Sigue existiendo una economía, sigue siendo cerca de 30 millones de personas, que muchos de ellos con unos altos índices de pobreza, sí, pero sigue siendo un mercado relativamente grande. Entonces sí hay mucho daño que se puede causar. Ahora, si desaparece por completo esa industria petrolera, digamos, en términos prácticos desaparece esa industria petrolera, dado que no hay una
no hay una visión donde sea posible una intervención militar, simplemente no sería una realidad. Y llega un momento en el que el extranjero no le puede poner más bloqueos al gobierno de Maduro, que se vuelva una crisis, digamos, una crisis permanente, una situación de largo plazo. Y realmente eso creo que es la preocupación más grave con Venezuela. Con el nuevo Congreso, con la Cámara de Representantes ahora en manos demócratas, esto quiere decir que los demócratas, por ejemplo, van a presidir los comités, particularmente el de Relaciones con el Hemisferio Occidental, el de Relaciones Exteriores del Senado va a continuar en manos republicanas. Ese normalmente lo ha liderado Marco Rubio, con una voz latina muy relevante. También estaba Bob Menéndez, que ha continuado. La nueva configuración del Congreso no sé cómo dejará ese juego de sillas, pero en cualquier caso seguro que el Senado continúa en republicanos y el del Congreso, que estaba en manos republicanas, al menos la presidencia, ahora muy probablemente pasará a tener un control demócrata. Decías antes, Roger, la importancia de las donaciones. Los venezolanos exiliados no votan, pero el hecho de que puedan tener capacidad adquisitiva para hacer donaciones buscando influir en agendas de candidatos, eso sí hace que el tema venezolano llegue más fácilmente al Congreso. Ayer por la noche nos decía un analista, la preocupación por Venezuela no va a cambiar, porque hay consenso entre demócratas y republicanos. El hecho de que cambie el color de una Cámara no hace prever que cambie la política respecto de Venezuela. Sí, y es importantísimo también para, y eso lo considera el exilio venezolano, mantener esa política bipartidista del tema venezolano. Lo cierto es que cambia el tono, o sea, de cómo se puede intervenir para resolver el problema venezolano, que es un problema no solamente que preocupe a los políticos por las donaciones. En efecto, es un problema económico grande para la región, es un problema de seguridad, o sea, donde tú ves millones de personas saliendo del país y ocupando y creando también una crisis social en los países vecinos. O sea, no es un problema menor, es el problema más importante del hemisferio en este momento. Entonces, ahí, ¿cuál es la solución? Probablemente no va a ser militar, va a haber más sanciones y va a haber una relación diferente con respecto a Cuba. O sea, desde hace tiempo Cuba se ha visto como el punto de quiebre para resolver el problema venezolano, porque para efectos prácticos Venezuela funciona como una democracia o un régimen tutelado de Cuba. O sea, cuando hay un problema, el presidente viaja a Cuba a consultar qué decisión va a tomar. Esta semana en Venezuela hay desabastecimiento de gasolina, pero un tanquero full de gasolina salió a La Habana. O sea, el problema de abastecimiento de petróleo de Cuba no ha entrado en crisis. Sigue teniendo la misma cantidad de ayuda o de petróleo de Venezuela. ¿Por qué tiene tanto poder Cuba? Bueno, hay varias explicaciones, pero también ese poder puede ser utilizado para cambiar el régimen. O sea, con Obama se pensaba que se podía influir dándole prebendas, apertura a Cuba, no solo para su democratización posible en el futuro, sino para que suavizaran su riendas sobre Venezuela. Con Trump es al contrario, presionamos más a Cuba para que se democratice, pero también para que suelte las riendas. O sea que hay que cambiar el tono. ¿Cómo va a ser la relación con Cuba? Es la pregunta. Y ciertamente la Casa Blanca lo tiene muy claro. Los que están a cargo del hemisferio occidental en el Consejo Nacional de Seguridad, su enfoque absoluto es Cuba y la influencia de Cuba en Venezuela y Nicaragua, con este tema de la troika de la tiranía. Entonces, sí va por ahí. Del lado del Congreso va a ser interesante, porque el que toma las riendas del comité de la Cámara Baja va a ser Eliot Engel, que tiene mucho interés en derechos humanos en la región. Y en el Senado tiene razón, Rubio y Menéndez, ambos muy antirrégimen castrista en Cuba, y creo que están de acuerdo en casi todo lo que tiene que ver en términos de Venezuela. Con el hemisferio occidental, sí. Ahí sí, realmente. Ambos de origen cubano, uno demócrata, el otro republicano. Ellos dos, se espera mucho liderazgo de su parte. Menéndez sí va a ser el demócrata de más alto rango del comité. Sin embargo, Rubio lo más probable es que no sea el republicano de más alto rango. El más alto rango va a ser Jim Risch, que es de Idaho, que realmente de su política exterior y de sus opiniones de política exterior... muy poco. Mismo dentro del partido nadie sabe. Digo, Idaho no es
no es un Estado con una Sí, ahí vocación exterior. Marco Rubio no buscaba la reelección. Saben que los senadores tienen periodos de 6 años en el Senado, de tal manera que se pueden alejar un poquito del ciclo electoral, de la inmediatez que tienen los de la Cámara de Representantes, que cada 2 años tienen que volver a someter su posición a la voluntad popular. Bob Menéndez, a pesar de haber tenido todos esos problemas con la justicia, en un juicio que acabó siendo sobreseído, y que dio la victoria, al menos moral, a Menéndez, como que se sintió exonerado de todas esas acusaciones, sí va a continuar teniendo una voz importante en las cuestiones del hemisferio occidental. Pero, claro, la pérdida del liderazgo de Marco Rubio en ese comité sí se va a sentir particularmente en la comunidad hispana de Florida, que va a ver como una voz que antes sí tenía un megáfono en ese comité de Relaciones Exteriores, ahora no lo va a tener tanto. Es posible que mantenga, digamos, la voz, si no de jure, de facto, porque otra vez a Rich lo conoce muy poca gente, no es alguien que, bueno, incluso entre reporteros del Senado, preguntando, pocos me han dicho que han tenido una conversación con el señor, y ahí está en el Senado, y estoy seguro que representa muy bien al estado de Idaho, pero en cuanto a Venezuela, pues se sabe poco lo que... Voy a recurrir al tópico. Seguro que unas patatas fritas seguro que las tiene bien buenas, ¿no? Porque las patatas de Idaho son famosas. Es un estado precioso. Es un estado precioso. Vamos a hacer una pausa en Club de Prensa y volvemos con otros temas de la agenda informativa. Ya volvemos. Una patata caliente. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Mesa de trabajo hoy en nuestro Club de Prensa con Rafael Bernal y con Roger Santo Domingo. La próxima semana, el jueves y viernes, se va a celebrar en Antigua, Guatemala, la Cumbre Iberoamericana. Una cumbre en la que ya han confirmado 14 mandatarios, además del propio anfitrión, de los 22 países. Esta va a ser, si lo miramos en términos de participación, una buena cumbre. Recordemos que en las anteriores, en la de Panamá, faltaron 12 mandatarios y en la de Cartagena, que fue la del 2016, hasta 13. En el 2014, viendo estas dificultades de participación, se decidió hacer de la cumbre iberoamericana no una cumbre anual, sino bianual. Es una cumbre en la que, tal como están los problemas en la región, ¿qué podemos esperar? ¿Qué tenemos que esperar? Sobre todo teniendo en cuenta que ya está confirmada las ausencias de Nicolás Maduro, pero también de Sebastián Piñera, de los presidentes de Panamá, de Argentina, de Cuba y de Uruguay. Bueno, la agenda está abierta. El anfitrión Jimmy Morales no tiene una agenda y obviamente también el tema venezolano. ¿Pero está abierta porque no han sido capaces de consensuarla o porque la han dejado abierta? Que sería también muy diciente. Sí, ambas. La razón es esa. O sea, no ha habido un tema y todo va a gravitar, por gravedad, valga la redundancia, al problema más importante de la región, que es el tema venezolano. Razón por la cual no va a ir Maduro, aunque va a estar el representante de Bolivia y también va a estar Ecuador, o sea, que era antes del eje, digamos, bolivariano, va a estar el presidente de Nicaragua. O sea, puede haber, digamos, debate, puede haber polarización. Piñera no va sino porque también te dice la importancia que tiene la cumbre, ¿no? O sea, él es el presidente del grupo asiático de comercio, que tiene una relevancia y mayor en este momento para Chile, digamos, como oportunidad de crecimiento económico. Y lo que van a ver en la cumbre es la oportunidad de encontrarse presidentes que no se ven nunca y que a lo mejor el escenario de la OEA más formal les constriñe, les impide tener una posibilidad de conversaciones más abiertas, ¿no? O sea, y eso creo que es lo que va a permitir una conversación más abierta sobre temas que pueden surgir. Es una conversación abierta, pero al mismo tiempo esta es la gira de despedida de Temer y de Peña Nieto. Y en ese... Michel Temer, el presidente de Brasil, y Enrique Peña Nieto, el presidente de México. Correcto. Y en ese, digamos, en ese entendido van a llegar, sí, a hablar mucho de Venezuela, a decir lo que hicieron en la OEA para imponer sanciones a Venezuela, para hablar sobre la Carta Interamericana de Derechos Humanos y todos esos temas, pero va a tener pocos dientes las conclusiones a las que lleguen. Puede ser más interesante ver en qué postura llegan Lenín Moreno de Ecuador y Daniel Ortega de Nicaragua,
si sobre todo Daniel Ortega, si está buscando una salida, un reingreso al club regional, que no lo veo probable finalmente. Pero en estas cumbres habitualmente lo que es importante es lo que hay de preparación. Es decir, si se llega a la cumbre sin una preparación y sin una estructura de agenda acordada, y cuando digo agenda no digo solo los temas, digo las bilaterales, digo las fotos, digo la ubicación en las fotos. Esos son mensajes que trasladan mucho más que a veces una conversación en un foro en el que participan ¿cuántos? No sé cuántos mandatarios participan, 22 países. Una ronda de intervenciones de 22 países acaba siendo casi un monólogo, en mi opinión. También es importante el contacto personal. O sea, los que hemos estado en alguna de estas cumbres hemos visto cómo la relación personal entre ministros y presidentes, o sea, puede ser más importante inclusive que una agenda formal organizada en los acuerdos, los sistemas tradicionales de organización internacional. Y hay un reacomodo político en la región. Recordemos que, o sea, en la parte de Sudamérica había un giro hacia la centro-derecha, y mientras que México, el país más grande de América Latina, en Norteamérica, o sea, era un giro importante hacia la izquierda. Y lo que se está viendo es cómo jugar con eso, porque los países que supuestamente están recibiendo la crisis venezolana más directamente han girado a la derecha, pero los países que podrían resolverlo son México, por ejemplo. Entonces puede ser la oportunidad para que España y México se encuentren en un ambiente de la realidad de quiénes son los afectados con el problema, y decir, ok, ¿cuál es el papel que va a jugar AMLO en todo esto, ¿no? Sí, Pedro Sánchez, el presidente español, sí va a asistir, pero parece ser que el monarca español, Felipe VI, no ha confirmado su participación. Sí, y aquí se ve, lo que yo me temo es que con la presencia de dos presidentes que van de salida, que van a ser reemplazados por presidentes muy diferentes, en el caso de Brasil y México, gobiernos que, digamos, no se hablan mucho con su periodo de transición, realmente no va a haber tanto espacio para ese diálogo, porque finalmente lo que Peña Nieto pueda decir sobre qué va a hacer López Obrador lo ha demostrado durante la transición, es muy poco, y es muy probable. Nicolás Maduro está invitado a la toma de posesión de López Obrador, y es muy probable que México, su giro a la izquierda, si no es que se vuelva más pro Venezuela, porque López Obrador no entiende perfectamente el daño que le podría causar eso, va a regresar a la política anterior de no intervencionismo. Pero eso es un gran triunfo para Venezuela. Gran triunfo. Porque en las últimas reuniones de la Organización de Estados Americanos, en sus asambleas generales, el liderazgo que habitualmente había tenido Estados Unidos de presión y de poner una resolución para votación, liderando las Estados Unidos, en los últimos 2-3 años lo que hemos visto es cómo Estados Unidos le ha cedido el terreno a México particularmente, también a Argentina y también a Canadá. Me parecería que esos 3 países son los que han tomado el relevo de una manera más prominente, y particularmente la voz mexicana ha sido muy relevante. Detrás sí estaba Estados Unidos, pero cedió el terreno y ahora desaparece esa voz de México, que pasará a ser neutral, como no sabemos si como la de Bolivia, que se ha alineado habitualmente en esa posición de no intervencionismo, que acaba beneficiando a Venezuela. Ciertamente, cuando vimos al secretario de Relaciones Exteriores... acaba beneficiando al gobierno de Nicolás Maduro. Al gobierno de Nicolás Maduro. Esa puntualización es importante. Vimos al actual secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Luis Videgaray, debatir con la ahora vicepresidenta de Venezuela, con Delcy Rodríguez. Fuerte, palabras fuertes. No me imagino que Marcelo Ebrard, el secretario entrante de López Obrador, vaya a debatir con ella de esa manera. Sin embargo, sí existe la posibilidad de que Brasil tome ese lugar que México que casi seguro va a desocupar México. Pero es difícil porque Brasil, ya el presidente electo ha declarado claramente una actitud muy belicosa hacia el régimen de Maduro. Y yo creo más bien que, digamos, los que vemos esto con cercanía y ambas cosas, como con distancia profesional, pensamos que hay que darle el beneficio de la duda a la gestión diplomática de AMLO o de López Obrador, porque es el único poder importante en la región al cual Maduro podría escuchar, aparte de Cuba, y porque también tiene influencia en Cuba. Entonces las posibilidades
de que haya un giro en el cual se pueda aceptar cierta apertura, solamente puede darla una gestión que venga de México. Eso podría ser la meta mayor de Ebrard. Eso sería, digamos, lo mejor que puede lograr Ebrard. Sin embargo, el partido de López Obrador y su coalición, hay mucha presión interior para casi para ser chavista. Que la misma presidenta de su partido dijo unas cosas maravillosas sobre Chávez. Entonces sí, él tiene que cuidar también su flanco izquierdo. Vamos a hacer una pausa en este punto del programa para volver en la recta final de nuestro club de prensa de hoy. Ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Al final de nuestro club de prensa de hoy, un apunte, un informe que ha publicado el Banco Interamericano de Desarrollo sobre los sistemas de salud. Ha analizado 71 países, de los cuales 22 de 27 son los latinoamericanos y caribeños, que se sitúan en la mitad inferior de la tabla. ¿Qué revela? Revela que Chile, en nuestra región, en la región latinoamericana, es el sistema de salud más eficiente y Guatemala se sitúa en la última parte de la clasificación. Roger. Bueno, es una fotografía de la realidad cuantitativa, no cualitativa. No hablan de calidad de servicio, muchas cosas, pero lo que se está diciendo es algo interesante. Lo que se está gastando en salud en América Latina crea resultados, aunque es mucho menor a lo que produce, por ejemplo, en muchos países de Europa, está produciendo resultados similares. O sea, que hay, digamos, quizá una crítica a lo que pasa en Europa, pero también una oportunidad de ver qué están haciendo bien en América Latina para que, a pesar de corrupción, a pesar de ineficiencias, de falta de tecnología, el resultado en índices de salud, como mortalidad infantil o expectativa de vida, siguen siendo dentro de los parámetros de los países un poco más desarrollados. Y bueno, para Chile es una fotografía muy bonita, pues, porque dice su economía y su sistema político está dando resultados óptimos para sus ciudadanos, ¿no? Es interesante porque el informe destaca 4 grandes áreas de ineficiencia, dice, en general. La calidad institucional, la atención primaria, la política farmacéutica y la compra estratégica. Y estos puntos son los mismos puntos que habitualmente están en los debates de sociedades desarrolladas con sistemas de protección social y de salud también mucho más avanzados de países europeos, por ejemplo, que comparados incluso con el chileno, pero también con el resto de países de América Latina. Me causa un poco de ruido que el país mejor calificado de América Latina también es el más identificado con el modelo neoliberal. Ciertamente a la izquierda latinoamericana no es lo que quieren oír cuando obviamente la izquierda hace una de sus prioridades estos servicios sociales. Y realmente, o sea, leyendo más, no causa mucha sorpresa que encuentran que transparencia, participación ciudadana, lucha contra la corrupción parecen tener un efecto positivo sobre estas inversiones en salud. Finalmente, la vocación del gobierno, o sea, los buenos deseos no sirven para poco. La aplicación práctica es donde está la verdadera medida de los resultados. También me parece interesante que el especialista dice que se requiere mayor análisis para establecer una relación causal con estos temas de transparencia y participación ciudadana y demás. Bueno, esa es una cosa muy de los académicos, les gusta tener eso. Pero finalmente lo sabemos a nivel político, un gobierno más efectivo tiende a tener mejores resultados. Los resultados Roger, tienen paralelismo con otros estudios del Banco Interamericano con la violencia, donde la corrupción es transversal. O sea, la corrupción no solamente reduce los recursos directos para los beneficios sociales, sino que reduce la motivación de los profesionales de trabajar bien. Es irónico porque uno de los elementos fundamentales de la campaña electoral en Estados Unidos ha sido el sistema de salud y la ley de Obamacare, y estamos hablando de los retos que tienen los sistemas de salud en América Latina. Daría para otro comentario, otro debate. Nosotros no tenemos más tiempo. Este ha sido nuestro club de prensa de hoy, con Roger Santo Domingo, periodista venezolano, y con Rafael Bernal, periodista del portal The Hill. Gracias por haber estado con nosotros y a ustedes por habernos escogido. Que tengan una feliz jornada. Volvemos mañana con más Club de Prensa. Muy buenos días.